Bueno, hoy vamos a ver lo que es Dinesat Visual. No sé si alguno de los que está presentes estuvo en el webinar anterior, pero bueno, le queríamos comentar que el webinar anterior vimos las funciones básicas de Dinesat Visual Radio y está en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que si se lo perdieron, pueden verlo ahí. Claro, como dijo mi compañera, bienvenidos al webinar de hoy. Este es el segundo webinar que hacemos para Dinesat Visual Radio. Hoy veremos funciones más a fondo, pero sin embargo, si es primera vez que lo ven, pues también está bueno para que aprendan un poco sobre todo lo que es el proceso del software. Ahí, como les comentamos hace rato, nosotros comenzamos a las 12, pero vamos a esperar que los demás se conecten para tener algunas personas. Y bueno, empezamos con lo que es el webinar. El día de hoy veremos cómo armar escenas en Dinesat Visual, control de disparadores, CG y metadata, modo automático y disparo remoto. Todas las preguntas que quieran hacer, las pueden hacer a través del chat y al final del webinar las estaremos respondiendo. Entonces vamos a esperar que algunos más se conecten y comenzamos. Muchas gracias por participar. Bueno, ya van a ser 12:05, no sé, Javi, si querés empezar. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá participando del webinar. Como decían las chicas, hoy vamos a ver la integración entre Dinesat y Vmix y cómo hacer la configuración para poder sacarle provecho al tema de la configuración de las escenas. Así que bueno, pasemos a la interfaz. Obviamente esto que están viendo acá es la interfaz de Vmix y como ven, tengo configuradas unas cuantas entradas y unas cuantas escenas. Ahora vamos a eso. Además de eso, tenemos, por supuesto, la interfaz de Dinesat Visual abierta. Entonces la idea es la siguiente. Para los que vieron el webinar anterior, bueno, ya vieron más o menos cómo es la operación básica de las ventanas y demás. La idea es pararnos en, bueno, ya tengo cargada una programación, ya tengo definido mi flujo de trabajo. Ahora lo que me falta es definir mi flujo de trabajo de video. Para eso entonces vamos a tener que pensar en nuestra radio qué tenemos típicamente, cuáles son las escenas bien diferenciables en nuestra radio, y en base a eso vamos a generar escenas en Dinesat. Una vez que creamos esas escenas en Dinesat, nos mudamos a Vmix y en Vmix hacemos la producción de video de cada una de esas escenas. Después, usando la integración entre Dinesat y Vmix, vamos a poder automatizar la producción de video. Entonces, la idea detrás de esto, ¿cuál es? Es que desde Dinesat Visual se pueda manejar la operación completa de la radio y además de la radio visual sin tener que tener un equipo de producción de video necesariamente. Obviamente, para dar más calidez a las producciones y demás, hay muchos de nuestros clientes que tienen operadores de video y operadores de audio, pero para quienes están comenzando en esto, tal vez sea interesante ver cómo configurar estos escenarios de forma de poder automatizar lo más posible la producción en Vmix. Así que bueno, en el ejemplo de demo, y es una cosa que me gusta mostrar bastante, arrancamos diciendo, bueno, ¿qué tenemos en nuestra radio? Y nos gusta siempre decir, bueno, esta radio es una radio que va a tener bloques publicitarios bien definidos. Va a ser una radio que va a transmitir música pregrabada en un cierto horario y después va a tener programas en vivo. Y esos programas de vez en cuando van a tener algún invitado. Entonces, teniendo eso en mente, definimos las escenas de video de Dinesat Visual. Vamos a tener una escena para publicidad, que es esta que aparece aquí de mano izquierda. Una escena para cuando estemos en un bloque de música pregrabada, de programación de música. Y después vamos a tener todas las escenas que corresponden a cuando estamos en un programa en vivo. Entonces vamos a tener la escena de cuando está el locutor hablando, una escena con un locutor invitado teniendo algún tipo de entrevista. Vamos a tener la escena donde está el invitado únicamente y después tal vez suceda que haya un bloque de música en el que el locutor va a estar haciendo algún comentario de un videoclip y demás, entonces ahí agregamos la escena de música más locutor. Con eso más o menos definimos nuestros escenarios de Dinesat y tenemos que pensar en video qué queremos que pase en cada caso. Entonces, para eso es donde vamos a ir y venir, y eso es una de las cosas que vamos a hacer en este video, ir y venir bastante entre Dinesat y Vmix.
Pero empecemos siempre por Dinesat. Una vez que definimos qué tipo de escenas vamos a tener, donde creamos estas escenas es en Ajustes, Preferencias de la terminal, Switcher de video. Una vez que estamos aquí, hacemos clic en Editar para abrir el panel y lo que nos va a habilitar eso es la conexión entre Dinesat y Vmix, que es a través de IP y puerto. En este caso yo tengo Vmix instalado en el mismo equipo que Dinesat, pero bien podría tenerlo en otro equipo que esté en la misma red. Es cuestión de cambiar la dirección IP, poner la dirección IP del equipo donde esté Vmix, y el puerto siempre el mismo, es el 8088, a menos que ustedes lo cambien. Así que bueno, con el primer botón de editar entramos a esa configuración. Lo siguiente es configurar los perfiles de video. Como ven, aquí tenemos un perfil solo, pero podríamos muy tranquilamente agregar otros perfiles más. ¿Y esto qué significa? Cada perfil va a tener su conjunto de escenas. ¿Está bien? Imaginen que ustedes quieren armar un perfil para cuando estamos en bloques de música pregrabada y otro perfil cuando estamos en programas. O si son una radio que tienen únicamente programas en vivo, pueden hacer un perfil para los programas de noticias y otro perfil para los programas de entretenimiento, que tal vez a nivel de producción de video sean bien distintos. En este caso vamos a tener un perfil único y vamos a usar estas escenas que están acá nada más, pero sí los invito a que experimenten y agreguen nuevos perfiles que, como ven después en el switcher de video, van a poder conmutar desde esta barra de selección de aquí. Así que bueno, una vez que hacemos clic en el botón de editar el perfil, que es este icono de aquí, nos permite ver las escenas, ver la configuración de las entradas de disparador, y si hacemos clic una vez más en el botón de editar nos va a permitir configurar cada escena. Así que empecemos por la primera escena de todas, que es la de publicidad. Acuérdense entonces, nosotros teníamos por un lado bloques publicitarios, música en formato enlatado y después programas en vivo. Y bueno, acá lo primero que nos preguntamos es, bueno, cuando estemos en el bloque de pautado publicitario, ¿qué queremos que se vea? ¿No? ¿Cómo queremos que sea esta escena? Así que vamos a la configuración y decimos, bueno, esta escena se va a llamar, vamos a decir, publicidad. Y va a ir a disparar una ventana de Vmix. Ahora vemos esto. Pero antes de verlo, digamos, bueno, ¿cómo queremos hacer la transición de video a esta escena? Es decir, ¿cómo entramos a una pausa? Y ahí tenemos tres opciones: corte, fade o unión. Por lo general, a mí me gusta poner por corte, ir a publicidades y después hacer fade entre los diferentes escenarios de programas en vivo. Así que por ahora dejamos por corte en la transición. Y en prioridad le ponemos la prioridad más alta porque, bueno, porque en mi emisora yo priorizo que ante la duda vayamos a un corte publicitario. Esto es totalmente configurable. Después, bueno, vamos a lo más interesante, que es cómo disparamos esta escena. ¿Qué me define que este escenario va a estar al aire? Y me lo definen cualquiera de estas 10 entradas de disparador, que como ven también se repiten en la ventana del switcher de video. Las primeras dos son el disparo de las ventanas de publicidad y de la ventana de música. Las siguientes 8 son las entradas de audio o de GPI que entren al sistema. Y estos van a ser nuestros disparadores adicionales. Obviamente la ventana de publicidad va a estar al aire cuando enviemos al aire la ventana de publicidad de Dinesat. Así que esta tiene un único disparador. Pero ahora van a ver cómo en las demás vamos a usar otros disparadores. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, cuando la ventana de publicidad esté activa y además con la prioridad más alta posible, voy a querer disparar la escena número 9 de Vmix con un formato de tipo corte. Entonces para eso voy a Vmix y me fijo, bueno, en mi lista de escenas, cuál es la escena número 9. Y la escena número 9, como ven, es esta escena de aquí. Entonces, bueno, ahí viene la primera pregunta de muchos clientes, es, bueno, pero no estoy viendo una publicidad. Bueno, la idea es la siguiente. Lo que vamos a enviar al aire, la idea es la producción de este video, ¿sí? Entonces yo para publicidad lo que quiero es únicamente la salida al aire de Dinesat. No quiero agregarle ningún generador de caracteres, ningún logo, ningún zócalo. Solamente quiero tener la salida de Dinesat. ¿Y qué va a suceder? Como en Dinesat sabemos que lo único que va a estar al aire es la ventana de publicidad, el video que va a estar al aire en este momento va a ser un video de pautado. Entonces va a estar correcto, se va a enviar al aire la salida del programa de Dinesat, que va a tener el pautado sin ninguna gráfica. Y esa es la entrada número 9, que como ven yo la nombré tanda. Ahora cuando vengamos a Vmix van a poder ver mejor y más en detalle cómo se hacen este tipo de escenarios.
Pero bueno, la idea es que generamos la primera de las escenas. La segunda escena que vamos a crear es la escena de música. Y esa escena obviamente se va a disparar cuando estemos en la ventana de emisión de música y no estemos en un programa en vivo. Estamos siempre en un formato enlatado. Eso va a disparar la escena número 10 con formato fade, como les decía antes, y con una prioridad baja. ¿Qué es lo que importa en esta escena? Lo que importa es lo siguiente, es saber yo qué quiero que suceda en mi emisión de video cuando estamos en un bloque de música enlatado. Bueno, lo que quiero en mi caso es ver el video que está al aire, y además de ver el video que está al aire, quiero agregar una gráfica que en tiempo real esté mostrando la metadata de ese video, o sea, me esté mostrando título, artista y demás. Entonces, ahora voy a tener que ir a VMix y voy a tener que crear en la escena número 10 esas condiciones. Así que vamos un minuto por ahí y les pido que miren qué está pasando en la ventana de música. En la ventana de música hay un video de Katy Perry. Así que, si vamos por aquí, vemos que efectivamente en la escena número 10 de música tenemos al video de Katy Perry con un generador de caracteres que yo ya preagregué y de vuelta, en breve vamos a ver cómo se hace. Y fíjense que en tiempo real el sistema está tomando el nombre del artista y el nombre de la canción. Entonces, bueno, esto para mí es el resultado final de producción de video de lo que quiero que suceda cuando estamos en un bloque de música. Quiero tener el logo de la radio, la hora, el clima y además un CG que traiga en tiempo real la metadata de este material. Todo eso lo hice en la unión entre Dinesat y Mbemix, pero lo que veo es lo siguiente, es Dinesat el que dice cuándo esa escena está al aire. Bueno, va a estar cuando la ventana de música esté activa. Esa es un poco la idea. Y ahora, bueno, vienen las demás escenas que son similares. Les voy a mostrar en particular la de música y locutor, porque esa escena tiene dos disparadores en simultáneo, para que vean que se pueden agregar varios separadores simultáneamente. No hace falta que sea un único disparador. Y de hecho esto tiene que ver cuando estamos, como les decía, en un bloque de música, pero el locutor quiere hacer algún comentario sobre algún video nuevo y demás. En ese caso vamos a tener activa la ventana de música y el micrófono del locutor. En ese caso vamos a disparar la escena número 18 de VMix, que si nos fijamos, yo también ya la tengo preparada, es esta que está aquí, que tiene la cámara del locutor, que es esta que me está filmando a mí en este momento, y además tiene la salida de video de Dinesat. Entonces voy a tener el tema que esté al aire con la cámara del locutor y el CG que trae en tiempo real la metadata. Eso es lo que quiero que suceda aquí. Como ven, es muy sencillo hacerlo, solamente tengo que decirle cuáles son los disparadores, qué prioridad quiero que tenga esta escena, cómo transiciono y el número de la escena en Remix. En Dinesat sinceramente es súper sencillo hacer esta configuración. Lo único que nos falta acá es, bueno, como acá agregamos un disparador, que es el disparador número 1, tenemos que ir a configurar quién es ese disparador, ¿no? Entonces acá vamos a configuración del audio y lo que digo es, bueno, quiero que el disparador sea mi micrófono. Y en la configuración de los disparadores de audio podemos elegir, bueno, todas las entradas de audio que tengamos disponibles en el sistema, pero más importante es, una vez que elegimos una entrada, por ejemplo este que es el micrófono que estoy usando en este momento, voy a poder definirle a partir de cuándo yo lo considero como una entrada activa, y después tengo lo que es attack y release para esa entrada. Entonces, ¿qué hice acá? Dije, bueno, yo quiero que de menos 30 dB para arriba el sistema considere a mi micrófono como una entrada activa, y además quiero que, para que la considere activa, el micrófono haya superado ese umbral por más de 500 milisegundos, o sea, por más de medio segundo, y en caso de ello estar debajo de ese umbral, que espere al menos un segundo debajo para considerarla como una entrada inactiva. Eso es un buen ajuste fino que me va a permitir eliminar ruidos como una tos, una pausa para respirar, alguien que cierre la puerta del estudio y demás. Con eso elimino ese tipo de errores y me da esa flexibilidad para tener diferentes escenarios según la sensibilidad del micrófono, en qué tipo de estudio estoy, cuántos invitados hay en la sala y demás. Esto es una cosa que se ajusta mucho en la práctica, pero sí les recomiendo que lo miren cuando están armando las escenas, que hagan estas pruebas para ver, bueno, tal vez el locutor tenga que tener un micrófono tipo cardioide para que tome más direccionalmente su voz y no tome las voces de los invitados, y puedo poner un micrófono general de estudio si quiero tomar una charla entre varias personas y eso lo uso como una entrada adicional de mi sistema. Todo eso son cosas que van a tener que ver con el hardware que ustedes tengan en su radio.
las condiciones de ese hardware, que ya sea la sensibilidad del micrófono, el tipo de estudio en el que estábamos y demás, y además ustedes que estén queriendo enviar al aire. ¿Está bien? En mi caso es bien sencillo, yo tengo un único micrófono aquí, entonces lo configuro como el micrófono número 1, le defino un umbral, un attack, un release, y estoy listo para usarlo como un disparador. Bueno, y así seguimos y armamos todas las demás escenas, las tenemos todas listas, con eso guardamos. Y ya podemos usar el switcher de video para automatizar justamente esa producción de video. Entonces fíjense, en el perfil, que en mi caso tengo uno solo, tengo todas estas escenas de video en Dinesat que cuando cumplan con estos parámetros van a disparar automáticamente un escenario en vMix. Como ven, el sistema lo que va a estar mirando en este momento es que la ventana de emisión de música está activa y por eso aparece el cartel de on ahí al lado. Y como mi micrófono está por encima de los 30 decibeles por más de medio segundo por vez, considera mi micrófono como activo. Si yo ahora dejo de hablar por más de un segundo, debería apagarlo. Ese es un poco el sistema en funcionamiento, ¿verdad? Así que bueno, lo que me van a preguntar es por qué cuando el micrófono pasa a estar en un estado activo, es decir, está arriba del umbral de los menos 30 dB por más de medio segundo, que ahí se activó como ven, ¿por qué no está disparando la escena de música más locutor? Bueno, eso es porque no activé el modo automático de producción de video. Si yo activo el modo automático de producción de video, va a disparar al aire música más locutor. Y fíjense que como mi micrófono estuvo desactivo un segundo, volvió a música. Vamos a hacer eso de vuelta. Ahí como pueden ver pasó a la ventana de música porque el micrófono figura como inactivo. Si yo ahora me alejo un poco el micrófono para tratar de no activarlo, ven que puedo seguir conversando y el sistema va a seguir enviando la ventana de música porque mi micrófono no está considerado como una entrada activa. Ahora, si me acerco al micrófono y el sistema detecta que esta es una entrada que es una entrada activa, va a pasar a la escena de música más locutor, que es lo que configuramos antes. Y para ver un poco cómo sucede eso, vayamos un segundo a vMix y veamos que efectivamente está pasando un tema musical con en tiempo real la metadata y si me acerco el micrófono, en breve va a conmutar automáticamente a la ventana de música más locutor, que es la que tienen acá al lado justamente, y cuando conmute por fade agregó mi video a la producción. Si yo ahora me alejo el micrófono, automáticamente pasó a la ventana de música. Eso lo configuramos todo, como vieron, en Dinesat, no tuvimos que hacer ninguna cosa adicional en vMix y esa es un poco la idea de esta integración. La idea es que ustedes, pensando en el flujo de trabajo que quieren tener en la radio, puedan automatizar lo más posible la producción de video. Como les decía, cuando la producción se vuelve más compleja, porque tienen programas más variados, obviamente tal vez tengan un sector de producción de video con un operador y en ese caso tal vez puedan conmutar entre modo automático de reproducción del switcher de video o modo manual. Si estoy en el modo manual puedo disparar haciendo doble cualquiera de las escenas que tengo preconfiguradas e incluso si tengo un operador que está trabajando en vMix en forma independiente, el operador de vMix puede venir y disparar las escenas como haría cualquier operador de producción de video sin ningún problema. Ahora, en cuanto yo voy a Dinesat y vuelvo a activar el modo automático toma control y envía lo que corresponde según estas reglas que armamos recién. Esa es un poco la idea detrás del lado de Dinesat de la configuración de escenas. ¿Está bien? Así que bueno, para repasar un poco, lo primero que hicimos fue definir nuestro flujo de trabajo. Dijimos, vamos a tener publicidades y queremos que se active una salida que solo me muestre la salida de Dinesat cuando estamos en el bloque de publicidad activo. Cuando pasamos al bloque de música, vamos a activar una salida de video más un CG que toma en tiempo real varios datos. Si estamos en una emisión de música y el locutor hace algún comentario que activa su micrófono, disparamos también la cámara del locutor y cuando salimos de los bloques enlatados y pasamos a bloques en vivo, es decir, haríamos algo como esto. ¿Está bien? Que no tenemos ninguna ventana activa de Dinesat, sino que estamos directamente en estudio. Bueno, hoy vamos a tener varios escenarios. La primera escena que no se las conté antes es la escena en vivo, que es una escena que lo que está haciendo es, cuando ve que no hay ningún disparador activo, activa una cámara que sería la cámara del estudio. ¿Está bien?
en cuanto el locutor activa su micrófono, porque supera el umbral este que habíamos configurado, el sistema va a pasar de la escena de vivo a la escena de locutor, como ven aquí. Y si de repente aparece un segundo micrófono activo, se va a activar la escena de locutor más invitado. Y por la pandemia de coronavirus estamos todos desde casa y bueno, yo no tengo un segundo micrófono acá, pero lo que estoy haciendo es simulándolo con las herramientas que me da Dinesat. Entonces yo puedo forzar al sistema a interpretar cualquier entrada como una entrada activa, no solo para probar mis escenas, sino como una botonera de disparos. Entonces si yo veo que el locutor de repente está hablando muy bajo o se alejó el micrófono, yo puedo forzar la entrada de ese disparador independientemente de su estado. Como ven ahí, me estoy alejando el micrófono y está debajo siempre del umbral y el sistema lo toma como activo porque lo estoy forzando. Y lo mismo puedo hacer con otras entradas. La idea de eso es no solo probar las escenas que ustedes ya configuraron, sino poder tener más flexibilidad todavía al momento de automatizar la producción de video. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes, cuando estamos en un bloque en vivo tenemos esta escena cuando no hay ningún disparador, la escena del locutor cuando está el locutor presentando, cuando aparece un invitado se dispara otra escena más, y cuando termina el programa en vivo, que seguramente volvemos a pasar a un bloque publicitario, activamos nuevamente el modo automático. El modo automático va a mirar, como vimos en el webinar anterior, según los horarios del bloque de música y de publicidades. Según los horarios del bloque de publicidades va a mirar qué ventana va a tener que reproducir, y como vieron, como son 12:24 y el próximo bloque es 12:30, va a rellenar con música hasta que se haga la hora del próximo bloque. Pero fíjense que en cuanto activé el modo automático, el sistema detectó la ventana de música como activa y por ello me tiró la escena de música al aire. Tan sencillo como eso. Para ver un poco qué sucede en vMix, déjenme que muevo esta ventana por aquí, así vemos la salida de programa. Volvamos un segundo a este programa en vivo que les decía. Entonces, bueno, si estamos en el programa en vivo, por default va a aparecer esta cámara. Obviamente yo ahora tengo un video, por lo mismo que les decía antes, pero fíjense que es la escena en vivo, que se llama contenido en vMix. En cuanto mi micrófono esté activo, porque yo superé el umbral o porque me acerqué el micrófono, va a dispararse esta escena, que es la escena del locutor. La escena del locutor que tiene un CG distinto, que puede ser cambiado en tiempo real, pero no está yendo a buscar metadata, sino que habla, bueno, del programa que tenemos en vivo y demás. Si en algún momento llega a aparecer un invitado, se va a activar la escena del locutor más invitado. En este caso, a falta de una cámara, pero la idea es la misma. Estamos en este tipo de bloque, porque todos los micrófonos están activos y fíjense que el sistema automáticamente hizo eso. Cuando el invitado se retira, el sistema vuelve automáticamente a la escena del locutor, e incluso, bueno, tenemos una configurada para cuando el invitado está hablando solo también. Cuando termina el programa en vivo pasamos por un instante a la escena de la toma general del estudio, y fíjense que es la escena de vivo, y ahí sí volvemos al modo automático de reproducción. Obviamente deberíamos volver 12:30, ¿no? Pero si volvemos ahora, el sistema automáticamente va a emitir la reproducción de música con su correspondiente escena que ya está configurada. Como ven, configuramos en Dinesat los diferentes escenarios posibles de nuestra emisora, y Dinesat se encargó de automatizar la producción de video sin que tengamos que estar operando también en vMix. Por supuesto, falta todavía ver, bueno, cómo hacemos estas escenas en vMix y algunos detalles más, como por ejemplo cómo agregamos metadata a los generadores de caracteres, el tema del clima, de la hora y demás. Así que vamos rápidamente a eso, y con eso ya estaríamos por lo menos con lo que son los temas de hoy. Así que bueno, ya vimos entonces, tenemos todas las escenas configuradas en Dinesat. Ya tenemos apuntando nuestro sistema a diferentes escenarios de vMix. Lo que nos queda es configurar vMix. Así que bueno, vamos para ahí. Y como pueden ver, ustedes cuando inician vMix por primera vez van a tener el panel completamente vacío con dos entradas, y van a tener estas pestañas aquí arriba que, si hacen clic derecho, pueden cambiarle el nombre y poner el nombre que quieran. Lo interesante es que en la primera pestaña, la pestaña que es gris, están absolutamente todas las entradas. Entonces yo acá puedo ver todas las entradas que tengo en mi vMix, pero después esas mismas entradas las puedo organizar en diferentes pestañas. Entonces
Yo acá tengo todas las entradas, pero yo sé que acá tengo mis cámaras, sé que acá tengo mis fuentes de audio, acá tengo mis CGs y acá tengo mis escenas. Les recomiendo que hagan eso para, más que nada para cuando agreguen muchas entradas. Si agregan muchas entradas y están en una única pestaña, es más difícil encontrar lo que queremos. En cambio, de esta forma, queda súper prolijo y es súper fácil también crear las escenas, que ahora vamos a ver cómo se hacen. Así que bueno, como ven, la primera entrada que agrego es la entrada que es justamente la salida de programa de Dinesat. ¿Está la salida de programa de Dinesat va a ser una entrada para vMix. Eso lo hacemos con, y déjenme que se los muestro en esta pestaña, que la vamos a llamar Demo. Entonces bueno, aquí voy a agregar una entrada. Y esas entradas tenemos todas estas posibilidades. Esto viene incluido en las versiones de vMix que recomendamos. Y bueno, van a poder agregar un montón de entradas. En este caso voy a hacer entrar la salida de programa de Dinesat, que es esta de aquí, por NDI, porque estoy entrando por IP. Si de repente estuviera entrando por SDI, vendría a cámaras e iría a buscar la salida de mi placa de video. En este caso, como estoy en el mismo equipo, tanto para Dinesat como para vMix, uso NDI porque es interno. Si yo tuviera Dinesat en otro equipo, podría ir también por NDI, por la misma red, o por una conexión SDI. Eso depende del flujo de trabajo de video que tengan en la emisora. Pero como ven, pueden elegir una infinidad de entradas. Y al elegirla, bueno, queda como dijimos aquí, ¿no? Esta es la primera de mis entradas de cámara, que es la salida de Dinesat Visual. Después voy a agregar la salida de previo, la cámara de locutor y diferentes cámaras que tengan en el estudio. Como ven, como no estamos en la oficina, reemplacé algunas cámaras por videos para que podamos ver algo en la salida de Dinesat. Pero bueno, en esta pestaña lo que vamos a tener en nuestro estudio va a ser la cámara del locutor, la cámara del invitado, una cámara general del estudio, un video institucional. Podemos agregar podemos agregar entradas de lo más variado y eso va a depender de bueno, qué querramos hacer en nuestra producción, ¿no? Lo mismo para las entradas de audio. Y ahora vamos a los ejes y me detengo un minuto en mostrar esto antes de seguir a las escenas. Los ejes son un tipo de entrada de vMix que se llama entrada de tipo título. Y como saben, bueno, vienen un montón de plantillas incluidas con este software. Por supuesto, ustedes pueden crear sus propias plantillas, que es lo que hicimos nosotros aquí. Y eso lo hacen directamente con la herramienta de diseño de CGs de vMix. Eso viene incluido en la instalación. Si ustedes abren esta herramienta, pueden crear su propia plantilla de generador de caracteres, parecidas a las que hicimos nosotros aquí, que sería esta, por ejemplo. La guardan y una vez que la guardan la van a tener disponible como una entrada del tipo título. Es solo eso. En nuestro caso, bueno, agregamos 5 proyectos gráficos. Va a ser la imagen de fondo para, como vieron antes, ¿no? Cuando estamos en el escenario de un locutor más invitado, queremos tener una gráfica de fondo. Queremos tener un CG para la escena de música, donde vamos a ver cómo conectamos ahora la metadata de Dinesat. Queremos tener otro CG para cuando estamos en un programa en vivo, para cuando hay un locutor invitado y demás. Y después tenemos un CG más básico que tiene el logo de la emisora y la hora. Para hacer eso siempre hicimos lo mismo, agregamos una entrada de vMix del tipo título con diferentes plantillas y una vez que las tenemos allí hacemos clic derecho, editor del título y aquí podemos controlar cada uno de sus campos. ¿Está bien? Pero todo esto es una decisión también enteramente del flujo de trabajo. Así que bueno, hasta ahora tenemos cámara, audio, gráfica y ahora sí con todo eso ya precargado en el sistema podemos crear la primera escena. ¿Está bien? Y me voy a tomar el trabajo de crear en esta pestaña las mismas que vimos antes. Entonces primero voy a crear una escena para la publicidad, la escena de tanda. Después voy a crear una escena para la música y después voy a hacer la escena de música más del locutor. Con eso van a poder ver más o menos cómo diagramamos nosotros las escenas y cómo pueden hacerlo ustedes también. Así que bueno, la primera escena va a ser la de tanda y siempre voy a usar el tipo de entrada set virtual y en particular voy a usar el set virtual vacío. ¿Por qué? Porque este tipo de entrada es una entrada que nos permite agregar capas de video. Entonces si se fijan, yo voy a hacer para esta que va a ser escena de publicidad para esta demo. Fíjense que le cambio el nombre desde la configuración. Lo que voy a usar es únicamente la salida de programa porque lo que quiero es que esté limpia, ¿está bien? Que sea solamente la salida de Dinesat.
y con eso ya hice la primera escena. Ahora para la segunda vamos a agregar más cosas. De vuelta hacemos un set virtual vacío. Esta va a ser nuestra escena de música. Así que voy a la configuración. Le ponemos un nombre. Y ahora sí, en la configuración, ¿qué queremos? Bueno, de fondo vamos a tener la salida de Dinesat, por supuesto. Y por encima de eso vamos a tener una capa gráfica. ¿Y cuál es esa capa? Bueno, me fijo. Es el CG de música. Así que voy aquí, elijo Layer 1 y voy a buscar el CG de música. Como ven, el sistema me lista todas las entradas que tengo en vMix. Y puedo usar cualquier entrada como una capa de este escenario virtual. Por eso, al hacer esto, yo le estoy cargando a esta escena el video, que sería la salida de Dinesat, más mi proyecto gráfico. ¿Está bien? Y ahora agrego una más, que va a ser la escena de música más locutor. Y en esta escena lo que vamos a tener es básicamente lo mismo que en la escena de música, solo que voy a agregar también la cámara del locutor. Entonces fíjense que voy a la configuración, de fondo pongo, e incluso puedo poner una escena como entrada de otra escena. ¿Está bien? Así que pongo esa escena como mi fondo y como mi primer capa voy a poner a la cámara del locutor. Si se fijan, me apareció en pantalla completa. Bueno, aprieto Shift, desplazo con el mouse y puedo redimensionar esa entrada. Tan fácil como eso. Ahora fíjense que estoy pisando al CG al hacer esto. Bueno, eso significa que entonces tal vez no me convenga usar una escena como base, sino que me convenga usar como base la salida del programa, como capa 1 mi cámara y como capa 2 el CG de música. De forma que el CG esté encima, porque las capas estas tienen precedencia, esté encima de mi video. Y con eso puedo poner mi video detrás del reloj y de la temperatura. Y con eso creé escenas para estos tres escenarios que vimos hoy. Tenemos la primera escena que es para publicidades, que tiene el video limpio. La segunda escena tiene el video con el CG. Y la tercera tiene el video con el CG y con la cámara del locutor. Y con eso ya me puedo poner a automatizar. Yo ya sé que la escena 22 es para publicidad, la 23 es para música y la 24 es para música y locutor. Así que puedo venir aquí a la preferencia de la terminal, switcher de video, edito. Y puedo venir a la escena de publicidad y decirle, bueno, quiero disparar entonces cuando está activa la ventana de publicidad la escena número 22. Porque yo la configuré ya en vMix como mi escena de publicidad. ¿Está bien? Eso fue lo que yo hice antes de hacer la demo para que ya estén preparadas todas estas escenas. ¿Está bien? Así que bueno, con eso vieron más o menos rápido cómo crear una escena en vMix y además cómo unirla con Dinesat para poder automatizarla. Lo que nos quedaría ver es cómo hago en un proyecto gráfico para traer en tiempo real la metadata del archivo. Como ven, vamos a ir a la escena de música. En la escena de música hay un tema de Ed Sheeran y el sistema está tomando en tiempo real esa información. Para hacerlo me voy entonces al proyecto gráfico, clic derecho, propiedades, y como les decía antes, en las propiedades del proyecto gráfico voy a poder modificar cada una de los campos que son editables de este proyecto. Entonces este proyecto tiene como un campo editable el título, el artista, los diferentes hashtags, este está ahí arriba y después tenemos el de Twitter y demás. Todo esto lo definimos nosotros al momento de crear esta plantilla, ¿está bien? Pero bueno, yo me voy a parar en los campos donde yo quiera comunicar mi proyecto de SG con la metadata de Dinesat. Entonces, ¿qué voy a querer? Bueno, el hashtag va a ser siempre el mismo. Lo que quiero es que título y artista, en vez de ser un campo de texto, que sea un campo de base de datos, que vaya a buscarlo a la metadata del material. Entonces me paro en ese campo, voy a fuente de datos y aquí vMix me permite conectar ese campo con un montón de servicios de lectura de datos externos, que pueden ser Excel, un archivo JSON, RCS para noticias, realmente hay un montón. En el caso nuestro, lo que Dinesat envía a vMix es un archivo XML, por ello entonces podríamos agregar un archivo XML como fuente de datos de ese campo. ¿Está bien? Así que si yo me voy agrego un tipo nuevo de archivo XML, lo busco y busco en mi sistema donde guardé el XML de Dinesat. Cuando lo encuentre voy a tener algo parecido a esto y lo que va a hacer el sistema es, bueno, en ese XML
¿qué querés ir a buscar? El título, por ejemplo. Y como ven, trae automáticamente el título. Pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿y ese XML cómo hago que Dinesat me lo entregue? Así que volvemos un segundo a Dinesat. Vamos a las preferencias de la terminal. O sea, ajustes, preferencias de la terminal. RDS, se van a este campo de acá. Y dentro de RDS eligen la pestaña Metadata. Ahí hacen clic en editar y este es el campo, es la sección donde ustedes van a ir a buscar y van a crear el archivo XML. Entonces, bueno, le dicen al sistema, bueno, quiero guardar un archivo XML con la metadata de lo que está al aire en este momento. Lo voy a guardar bueno, en mi caso lo estoy guardando ahí. Pueden definirle un nombre muy tranquilamente. En mi caso, como ven, el archivo se llama metadatavisual.xml y va a estar enviando publicidad artística, música y algunos campos más. Una vez que hicieron eso, guardan y en cuanto reproduzcan cualquiera de las ventanas por primera vez, el sistema va a crear ese archivo. Veamos rápidamente cómo es que se ve eso. Es este archivo de aquí. Si yo lo abro, voy a ver todo lo que Dinesat me está enviando en tiempo real a este archivo. Como ven, el sistema me está enviando la categoría en la que está el archivo, el código del archivo, el título, el artista y el álbum. Entonces, volviendo a Vmix, si yo voy a Vmix a título, voy a fuente de datos, administro y digo, bueno, quiero agregar entonces un archivo XML que voy a ir a buscar a la carpeta donde definimos antes y ese archivo XML lo quiero abrir en una cierta ubicación. Como ven, para los que no conocen cómo es la estructura de un archivo XML, los archivos XML tienen como varios, es un árbol, ¿no? Y a eso se le llama el XPath, es el camino donde está la información. En nuestro caso, el XPath parte con este título, Broadcast Monitor, y dentro de ese título, si vamos a actual, a current, van a ver toda la información que nos está tirando en tiempo real. Entonces a Vmix le tenemos que avisar que vaya a barra Broadcast Monitor barra current. Y tomen cuidado de escribirlo literalmente como está, con las mayúsculas, sin los espacios y demás. Cuando hagan eso, ¿qué le están diciendo a Vmix? Le están diciendo, anda a mirar ese XML adentro de esa parte del árbol. Una vez que hagan eso, si lo hicieron correctamente, el sistema le va a listar la información disponible en esta parte de la ventana. Y cuando ya lo tengan, van a poder cerrar esto y van a poder decirle al proyecto bueno, para el título entonces anda a buscar el XML de metadata, que es del tipo XML, y te trae toda la información del XPath que encontró. En nuestro caso, como este es el título, quiero ir a el título de la canción, o del material, mejor dicho. Y como ven, ahora como empieza el tema de Katy Perry de vuelta, automáticamente fue a buscar el título que efectivamente es este. Y si ven, entre corchetes va a estar insertando esa información, pero ustedes pueden agregarle texto plano. Entonces ustedes podrían poner algo como esto. Y si lo guardan, ven, se actualizó en tiempo real y va a tener un texto plano acompañado de una metadata que va a cambiar en tiempo real. Bueno, repiten lo mismo para artista, van a fuente de datos, XML, esto ya está cargado, así que no tienen que hacerlo de vuelta. En este caso, en vez de ir a buscar título, van a ir a buscar artista. Y así siguen con todos los campos que quieran configurar para que estén unidos por XML. Obviamente lo mismo pasa con la hora, ¿no? Solo que en la hora Vmix tiene su propia herramienta. Pero si vamos al clima, el clima lo está yendo a buscar también a Dinesat Vmix. Entonces vamos de vuelta a fuente de datos y vamos a agregar un nuevo tipo de XML que es el XML de clima. ¿Está bien? Ese es un XML que Dinesat exporta. Para los que conocen Dinesat saben que Dinesat se conecta automáticamente con servicios de clima en la nube y al conectarse con esos servicios nos trae un XML con la información de la temperatura. El procedimiento es exactamente el mismo, eligen el XML de la temperatura, ponen el XPath correspondiente y ahí van a seleccionar la columna y fíjense que en este caso le estamos agregando la temperatura en tiempo real y le agregamos además en forma de texto plano el texto de grados centígrados. Y con eso nos queda eso que ven aquí debajo, la temperatura con el texto de la unidad en la que está, que en este caso es grados centígrados. Con eso hicimos entonces la unión de metadata a un proyecto de SG de Dinesat Visual.
Y bueno, y con eso terminamos lo que es la configuración básica. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos diferentes entradas, ¿está bien? Agregamos entradas para cámaras que vienen, en este caso, por NDI. Esta cámara viene por USB, diferentes videos y demás. Agregamos proyectos gráficos que cargamos como entradas del tipo título. Y con toda esa información generamos escenas que tienen que ver con nuestro flujo de trabajo, eso que les comentaba antes. Teniendo en cuenta lo que queremos obtener como nuestra producción de video, armamos diferentes escenarios que, como vimos y hicimos nosotros juntos acá, es tan fácil como hacer una entrada del tipo set virtual, vacío, y con eso ir concatenando diferentes entradas de las que ya tenemos en las otras pestañas. Una vez que tenemos las escenas preconfiguradas, ya tenemos el número de escena, que es un número que está fijado por vMix, a pesar de que el nombre es configurable, el número fijo. Con ese número de escena podemos ir a Dinesat y asignar esas diferentes entradas a los escenarios que ya creamos aquí para la producción de video. Y bueno, finalmente lo que queda es lo que vimos antes. Tenemos un conjunto de escenas en Dinesat que están asociadas a estos escenarios de vMix. Y el sistema, es decir, Dinesat Visual, cuando está en el modo automático de producción de video, va a mirar estos disparadores y en base a las reglas que nosotros establecimos en estas escenas, va a automáticamente disparar estos escenarios de vMix. Como un último dato, y esto tiene que ver con una herramienta adicional que viene con el sistema, Dinesat Visual incluye lo que se llama el Virtual Mix y el Virtual Director, que son dos herramientas web que están pensadas para dar mayor personalización aún a la producción de video y de audio. En el caso de Virtual Director lo que tenemos es, como pueden ver, una copia muy parecida a el switcher de video que teníamos en la interfaz de Dinesat, con la diferencia de que esta interfaz es accesible desde cualquier equipo que esté en la misma red que Dinesat. Y por supuesto, si el usuario tiene permisos. Como ven, bueno, acá yo ya me logueé porque para la demo ya estaba logueado, pero cuando ingreso al Virtual Director por primera vez, me va a pedir mi usuario y mi contraseña y eso se define en la configuración de Dinesat. Entonces, una vez que accedí, lo que tengo es acceso a todo el switcher de video, es decir, puedo activar y desactivar la reproducción automática de la producción de video. Tengo todas las escenas que ya configuramos y fíjense que si estoy en el modo manual puedo disparar cualquiera. Si se fijan, voy a mirar acá en Dinesat un segundo, veo que está la ventana de publicidad activa. Entonces, si estoy en el modo automático, se va a disparar, por supuesto, la escena de tanda, que es correcto. Pero yo desde aquí puedo iniciar el modo manual y disparar la escena de música. Y si voy a vMix, en tiempo real veo que disparé la escena de música. ¿Qué es? La salida de Dinesat más el CG y la metadata que vimos antes. Y como vieron, esto lo disparé desde la web. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes puedan tener una tablet o una PC dentro del estudio con la cual el productor o incluso el locutor pueda hacer ajustes en lo que es producción de video, tanto para las escenas como para los ejes. Como ven, aquí se listan los ejes que tengan campos personalizables. Entonces yo puedo ir al CG de estudio y cambiar en tiempo real todos los campos que sean personalizables. Eso está bueno cuando tenemos una entrevista y queremos poner alguna cita o queremos cambiar el nombre del programa que comienza a continuación y demás. Eso lo podemos hacer desde aquí. Y este servicio, como les decía, es un servicio que se accede desde cualquier navegador. Así que, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos en Dinesat todo lo que es la automatización de producción de video y además Dinesat mismo nos da esta herramienta para que en la radio podemos trabajar en forma colaborativa para dar una mayor calidez a esa producción. ¿Está bien? Lo mismo pasa con el audio, eso es una cosa que vimos en el webinar anterior. Si vamos a las herramientas web del sistema, abrimos tanto el Virtual Director como el Virtual Mix. El Virtual Mix es equivalente, pero para audio, que es eso que ven acá. Entonces acá van a poder hacer lo mismo, van a poder disparar materiales del Instant Play desde la web, van a poder modificar los niveles de las ventanas, voy a poder ver qué ventana está al aire y demás. Hoy me concentré un poco más en Virtual Director, más que nada porque estábamos viendo esta integración, ¿no? Pero para que vean qué cosas podemos hacer, digamos que ponemos el modo manual, ponemos la escena de locutor. Recuerden que la escena de locutor va a tener mi cámara y además un CG. Y a ese CG, que es el CG de estudio, le voy a cargar, en tiempo real le voy a cambiar el texto.
Así que vamos a poner algo como... algo así. Doy Enter, me voy a VMix y veo que en tiempo real se cambió el texto de SSG. Eso está muy bueno cuando estamos, como les decía, en un estudio. Le podemos dar esta misma herramienta al locutor. El locutor puede tener abierto esto en su PC o en una tablet. Viene al CG y de repente cambia el resultado de su propio CG, de lo que está al aire. Está muy bueno. Y bueno, si volvemos entonces al modo automático, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a mirar los diferentes disparadores. En este caso estamos en una ventana de música y como mi micrófono, que lo voy a dejar un poquito, como mi micrófono no supera el umbral por más de 500 milisegundos, la salida que vamos a ver es la salida de música, efectivamente. Como vieron, el sistema quitó el escenario de video que yo había puesto en forma manual y puso un escenario en forma automatizada, que era lo que estábamos buscando, ¿no? Así que bueno, con eso más o menos diría que vimos todo lo que es la integración entre Dinesat y VMix. También vimos cómo configurar el switcher de video en Dinesat y cómo armar en VMix diferentes escenas, cómo hacer el tema de metadata en forma automática entre Dinesat y entre VMix de vuelta, y cómo disparar en forma remota diferentes escenarios. ¿Está bien? Siempre y cuando, por supuesto, estemos en la misma red y tengamos los permisos correspondientes. Pero bueno, creo que con eso terminaríamos con los temas del webinar de hoy. Sí los invito a que nos envíen las preguntas acá al chat y las podemos responder ahora. Así que bueno, chicas, vuelvo con ustedes. Bien, de hecho ya varios han puesto sus preguntas. Ajá. Por acá Freddy dice, consulta, ¿primero se arman las escenas en Dinesat o en VMix? Bueno, Freddy, es buena tu pregunta. En verdad es un trabajo que se hace a la par. Lo primero que harías es definir qué tipo de escenarios ustedes querrían para su radio y podrían comenzar, por ejemplo, definiéndolos en VMix. Podrían agregar y dicen, bueno, para el primer escenario que quiero tener, digamos que quieren crear algo como esto, ¿está bien? Como la música más locutor. Entonces, ¿qué hago? Bueno, abro VMix, genero mis entradas de cámara, genero mis CGs y genero esta escena. Y yo ya sé que esta escena tiene un nombre definido. Con eso listo, ahora voy a Dinesat y en Dinesat le defino, a través de la configuración del switcher de video, le defino entonces cómo voy a disparar esa escena. ¿Está bien? Como ven, entonces acá puedo generar una escena nueva que sería demo música más locutor. Y va a disparar la que hicimos recién, que es la escena número 24, cuando estén al aire la ventana de música y mi micrófono. Vamos a ir con fade y tiempo mínimo al aire, vamos a ponerle un segundo, con prioridad media. Como ves, es distinto si yo hago primero la escena en Dinesat o si hago primero la escena en VMix. Lo importante es tener bien definido cómo queremos que sea la experiencia visual de este escenario y bien definido cómo queremos que se dispare. Entonces, lo creamos, en este caso, por ejemplo, lo creamos primero en VMix, después fuimos a Dinesat y creamos una escena que hace que ese escenario que ya creamos allá se dispare siguiendo los parámetros de disparo que para nosotros tienen sentido, ¿no? Bien, Víctor Flores nos coloca, es una pregunta. En el caso de las escenas, ¿es mejor usar el set virtual o usar el multiview de una escena en blanco? Bueno, eso queda en realidad a lo que ustedes estén acostumbrados y a lo que más se ajuste a las necesidades de su emisora. A nosotros en particular nos gusta usar el set virtual porque nos deja tener varias capas, unas cuantas capas, y además no nos restringe la forma de esas capas. Si elegimos otro tipo de entrada, por ejemplo esta, podríamos elegirla, que me imagino que era la que vos me decías. Si yo elijo la entrada de multiview, como ves, la entrada de multiview me restringe solo a 3 fuentes y además me restringe a este formato, a esta relación de aspecto. Pero sí, pueden hacerlo con cualquier tipo de entrada, en verdad. Yo, por lo general, siempre uso esta en el ejemplo porque es un poquito más flexible. Pero si a ustedes les sirve cualquiera de estos escenarios virtuales, son libres de usarlo, por supuesto. De hecho, como ven, tienen varios escenarios que tienen chroma key y escenas virtuales y demás que están bastante buenos para programas de noticias. De repente, si hacen alguna conferencia
con muchos participantes, esto ya está prehecho y no tienen que gastar tiempo en redimensionar cada ventana y demás. Pero sí, pueden usar cualquiera. Perfecto. Gonzalo nos consulta, cuando haces la info y configuras en vMix, ¿cómo le decís que no quieres que salga o se cargue la pantalla? ¿Me puedes repetir, Vanessa, por favor? Sí, Gonzalo consulta que cuando se hace la info y se configura en vMix, ¿cómo le dices al programa Ajá. que no quieres que eso salga en la escena o se cargue en la pantalla? Perfecto. Bueno, ahí depende de qué tipo de escena hago. Entonces, yo puedo tener, digamos que yo quiero tener en mis bloques de música, un bloque de música con la metadata en tiempo real. Por eso defino este tipo de entrada. Yo podría, en cambio, definir otro tipo de entrada en la que no tengo la metadata en tiempo real. En ese caso, voy al proyecto gráfico y en vez de asociar el título y artista al material que está viendo por el XML, le quito la conexión con la metadata de Dinesat y listo. Entonces ahora eso se vuelve un texto plano. ¿Está bien? De esa forma puedo evitarlo. Ahora, si ustedes tienen algunos materiales que quieren enviar al aire con su metadata y otros materiales que no, bueno, ahí tal vez convenga usar los overlays de vMix. vMix tiene overlays de video, tiene hasta 4. Entonces, si de repente yo en una escena, ¿también? Que es la escena de música, creé un video con el CG, esto sale ya directamente al aire. Pero si yo tengo una escena que tiene solamente el video y quiero agregar una gráfica en forma manual, puedo agregársela usando los overlays. Como ven, va a aparecer ahí directamente. Dejen que lo pongo de vuelta, ahí está. Yo puedo cargar esto como un overlay o puedo cargar este como el overlay número 2 y este como el overlay número 1. Y ustedes pueden jugar en diferentes escenarios con diferentes tipos de contenido gráfico. No sé si eso responde a tu pregunta, Gonzalo. Ok, perfecto. Daniel Acosta nos pregunta, mi pregunta es que si se puede configurar para que el CG aparezca solo cuando cambia la metadata del material. Bueno, en verdad eso tiene que ver con cómo armamos las escenas. A ver, por ejemplo, te pongo un caso en el que eso se pone de manifiesto. Yo puedo tener configurada una escena, que es esta escena de música, que como ves, eh, está, si yo me voy ahora a un bloque publicitario, déjame que quito el modo automático, ahora sí, si yo me voy a un bloque publicitario. Gerdata, líder en automatizaciones de radios, acompaña a las emisoras en el nuevo desafío de incorporar video a sus transmisiones. ¿Por qué la escena de tanda no está teniendo, o sea, qué pasa si yo ahora abro en previo, como ves acá, la escena de música? La escena de música de este lado va a tener la salida de Dinesat más el CG. Bueno, tiene mucho sentido en este caso, porque yo en mi salida de tanda no quiero tener CG. La metadata que está saliendo ahí no la quiero tener al aire. Entonces, ¿qué hago? Me creo una escena distinta para que con esos disparos genere una salida diferente. No sé si fue claro. Ustedes pueden tener diferentes escenarios que se generan con diferentes disparadores. Entonces, tal vez a ustedes en publicidad no les interese tener la metadata activa. Bueno, pero en ese caso ustedes crean otra escena que directamente ni siquiera tiene el CG. Pero recordá, lo que genera el disparo de escenas es el estado de estas 10 disparadores. Pueden ser el estado de la ventana de música, el estado de la ventana de publicidad y los 8 disparadores que son de audio de Bien, Gonzalo nos consulta sobre la herramienta web, puede ser el Virtual Director, si tiene que estar el sistema en modo manual o en caso de que esté en automático, esto se puede ir modificando. Sí, totalmente. De hecho, yo acá tengo el modo manual de switcher de video. Si activo el modo automático, me voy a Virtual Director, voy a ver que está activo. Si lo desactivo acá de Virtual Director, vuelvo a Dinesat y veo que se desactivó. El Virtual Director está totalmente comunicado con Dinesat, entonces funcionan en tándem. Si uno activa, es como que estoy activando el switcher de video desde esta interfaz. Y si yo tengo a Dinesat en el modo automático de video, obviamente cuando vengo aquí a Virtual Director no voy a poder disparar las escenas
pero yo puedo muy tranquilamente entrar en el modo manual y disparar la escena que yo crea que sea conveniente. Además de eso, Dinesat puede estar en el modo automático de automatización de radio, que es el otro modo automático que tenemos aquí. Eso es independiente del estado del switcher de video, entonces yo en esta ventana no tengo control del estado actual de la automatización de radio, sí tengo control del modo automático de video. ¿Está bien? Bien. Miguel Curanta nos dice, buenas tardes desde Barcelona. Tengo varias preguntas sobre la configuración. 1. ¿Qué configuración de hardware recomiendan para una estación pequeña? ¿Una PC para Dinesat y una para VMix o un server conjunto para ambas? ¿Y qué características de performance deberían tener? Esa por esa parte. Bueno, no sé si nos las sí, dale, si respondes querés primero arrancamos con y esa vamos con la otra. No, arrancamos Ok. con esa y después seguimos. El hardware recomendado depende mucho de las necesidades que tengan ustedes de producción de video. Pero, bueno, en el sitio de Dinesat sí vas a poder encontrar los requerimientos mínimos que nosotros recomendamos. Ahora, como información adicional a lo que aparece en el sitio, te comento un poco por qué están esos requerimientos. Bueno, eso tiene que ver con qué recursos de hardware usa cada uno de los software. VMix en particular usa CPU, usa RAM, pero también usa recursos de la placa gráfica para renderizar cada una de estas entradas. Yo cada vez que tengo algo abierto, acá por ejemplo que tengo las 26 entradas abiertas, mi placa de video está renderizando cada uno de estos cuadraditos y está consumiendo un poco del sistema. Además del uso de CPU y de RAM que usa, pero a lo que voy es, ponemos un requerimiento gráfico un poco más alto de lo normal porque VMix demanda procesamiento gráfico. Además de todo eso, si estamos haciendo streaming, vamos a estar consumiendo de la CPU para hacer el encoding. Siempre hablando de VMix. Sumado a eso, Dinesat consume más que nada CPU y RAM, no tanta placa gráfica. Sí, un poco más de CPU y de RAM. Entonces, sumando los dos software instalados en el mismo equipo, a lo que llegamos es, bueno, pongan un i7 de octava generación o superior, pueden usar un Xeon también, pongan 8 o 16 GB de RAM como para poder trabajar con los dos software al mismo tiempo, usen discos SSD en lo posible y eso es una recomendación que yo he visto en la práctica y sinceramente hay una diferencia grande, así que les recomiendo seriamente que usen discos SSD. Eso tiene que ver con las transiciones, no tienen ningún tipo de drop frame, el comportamiento general del sistema es mucho mejor y demás. Y en la placa gráfica recomendamos una placa GeForce 1650, una 1050 también. De la serie RTX, la 2050, la 2060, la 2070 también están bien. Y como te decía, eso tiene que ver más que nada con, bueno, qué tipo de producción vas a querer hacer en VMix. Para hacer una producción más bien sencilla, donde vamos a tener, por ejemplo, esto, ¿no? 3 entradas, vamos a cerrar estas por un minuto. 3 entradas que tienen un único proyecto gráfico y 2 fuentes de video, bueno, tal vez con una placa gráfica más sencilla sea suficiente, pero si la producción de la radio va avanzando y llegamos a un tipo de escenario donde tenemos 25, 26, 30 ventanas abiertas al mismo tiempo, ahí el requerimiento en la placa gráfica va a ser un poco mayor. Después, bueno, si conviene instalar en un único equipo o en varios, eso sinceramente depende también de cómo estén operando ustedes. Si ustedes hoy en día son una estación pequeña que tiene un único equipo para todo lo que es la producción de aire, bueno, tal vez puedan poner un hardware más robusto como este que les decía y usar un único equipo para Dinesat y para VMix. Ahora, si de repente la producción creció y ustedes están en un escenario donde tienen mucha producción de video que demanda que haya alguien operando VMix o agregando escenas o cambiando las gráficas y demás, y otra persona que está haciendo la automatización de lo que es radio y radiovisual, ahí tal vez convenga así tener 2 equipos, uno para VMix y uno para Dinesat. En ese caso, ahí sí se podría ajustar un poco los requerimientos de cada uno. Pero como te decía, depende mucho del requerimiento de ustedes en particular y también de cómo estén haciendo su workflow de video. Está bien, si ustedes hacen un workflow sobre SDI, porque en el estudio tienen cámaras SDI, bueno, vas a tener que tener una placa Blackmagic para poder ingresar esas cámaras y para poder tener las salidas de video.
Si tienen equipos de NewTek, por ejemplo, y están usando un sistema NDI, pueden prescindir de la placa Blackmagic y usar todo por NDI, un flujo completamente sobre la red. Si tal vez son una emisora más pequeñita y no tienen cámaras SDI, tienen cámaras HDMI o USB y demás, pueden usar las tarjetas, las Intensity de Blackmagic que tienen entradas de HDMI o directamente los USBs del propio computador. Eso va a depender mucho de las necesidades particulares de la emisora. Bien, bueno, su otra consulta es si hay alguna manera de compatibilizar las terminales del DINESAT 11 en la redacción con DINESAT Visual Radio para el estudio de emisión. Bien, bueno, eso es una buena pregunta. Eso es algo que hoy en día no está integrado. Hoy en día DINESAT Visual es un ecosistema independiente a DINESAT 11. Ustedes sí pueden hacer un upgrade de DINESAT 11 a DINESAT Visual y podemos hacer una importación de la base de datos y demás, pero hoy por hoy está pensado como sistemas independientes y en ese sentido el manejo de base de datos es distinto y no podemos tener un puesto de producción de audio que esté conectado a la base de datos de un DINESAT Visual si ese puesto es de DINESAT 11. Eso es una cosa que hoy por hoy no existe, que tal vez esté en próximas versiones, pero no te lo puedo confirmar, ¿no? Eso es algo que tendremos que esperar a ver si a nivel de desarrollo se sigue para adelante con esa idea. Pero sí, es muy buena tu consulta y es muy válida. Bien, bueno, una última pregunta por hoy es de Armando Ramírez. Una pregunta, ¿el tema se puede incluir en Vmix que los inserts, me imagino que el material de metadata sean animados y no fijos? Y el logo de la emisora también, que todo esto sea animado. Perfecto, bueno, ahí dependemos de varias cosas. Si vamos al diseñador de títulos que viene incluido con Vmix, como ves, en Vmix se pueden agregar imágenes y texto. Entonces son CGs más bien simples. Sí pueden tener transiciones de entrada y de salida, como vas a poder ver, por ejemplo, en alguno de estos, que tienen una entrada, tienen algún tipo de animación de entrada y de salida, eso se puede. Ahora, si queremos ir a esquemas más complejos de CG, ahí sí lo que se puede es integrar con un generador de caracteres de terceros. En ese sentido, Vmix es súper compatible con un montón de proveedores externos y en ese caso lo que harías es vendrías a una entrada de NDI si ese generador de caracteres lo soporta, o una entrada de cámara para lo que es fill y para lo que es key si viene por SDI. O bueno, hay diferentes proveedores de generador de caracteres, tienen diferentes formas de enviar su contenido, pero eso creo que son los dos más comunes con los que podrías trabajar. Hay una infinidad de empresas de desarrollo de gráfica para producciones en vivo y Vmix es compatible con muchas de ellas. En ese caso, en el caso en el que querramos tener ese tipo de producción, sí, se puede integrar tranquilamente, pero también ten en cuenta que nosotros podemos agregar como una entrada una animación. Podemos agregar una animación en Flash, podemos agregar un video, podemos agregar un montón de ese tipo de contenido. Entonces, el logo del canal se podría agregar como un video en Flash. Es una pena que yo no tengo ninguno ahora preguardado, pero podríamos agregarlo muy tranquilamente. Eso aparecería aquí como una entrada más. ¿Está bien? Permitime hacerlo con un video para que quede un poco más claro. Digamos que yo agrego este de aquí. Este video va a ser mi logo del canal. Entonces, ¿qué hago? Yo hago una nueva entrada, que sea una entrada del tipo set virtual. Y en ese set virtual voy a agregar, por un lado, mi CG, el CG que yo quiero mandar al aire, que es este. Y además, como una capa, le quiero agregar ese video, y que va a ser el logo de la compañía. Recordad que como se puede modificar en tiempo real tamaño y ubicación de cada una de las entradas, yo puedo poner el logo de la compañía más o menos por aquí, que sin ir más lejos es un video. Entonces yo ahora tengo este proyecto de CG que tiene texto, imágenes, o sea, contenido plano y además tiene un video. Esto se puede hacer exactamente el mismo esquema con animaciones en Flash, como viste. O sea, la cantidad de entradas que tiene disponibles Vmix es gigantesca. Una de ellas es archivos del tipo Flash. Y como cosa adicional se podrían traer, como te decía, videos directamente. O secuencias de imágenes, por ejemplo.
Bien, Perdón, entonces, chicos, perdón, sí. acá Gustavo Pesci nos hace una aclaración. Dice que si quieren manejar terminales de audio y terminales de video en la misma red, el producto es HDX4, que es nuestra solución para radios un poco más grandes. Correcto, correcto, sí, es verdad. De repente, si las necesidades son más grandes, sí podemos salir de la línea de Inesat e ir a la línea HDX. HDX permite ese flujo y de hecho, eh, gracias Gustavo por hacer la aclaración, en HDX lo que vas a tener es la posibilidad de tener terminales con audio, terminales con video y además vas a poder tener eh, virtualmente infinitas emisoras independientes trabajando juntas y podrías agregar la cantidad que quisieras de usuarios en simultáneo. Entonces podrías tener 5 personas con 5 equipos distintos, cada uno con su puesto de HDX, trabajando en 5 estudios de video distintos. Y por otra parte tendrías otras 5 personas más con solamente audio en lo que es los estudios de audio, también en lo que sería el control de emisión de radio de audio, haciendo lo que es producción de audio y demás, saliendo para otras 5 emisoras distintas que son solo de audio. Sí, gracias Gustavo por la aclaración, eso es válido y, y podemos hacerlo, pero por supuesto fuera de la línea de Inesat. Claro, bueno, yo creo que entonces por el día de hoy hemos culminado este webinar. Les recordamos que todos los viernes vamos a estar haciendo este tipo de transmisiones. Si desean participar, nosotros tenemos previsto enviar mails con invitación cada semana. De todas maneras, nos pueden contactar a través de info@dinesat.com. Ahí en el chat del grupo de Zoom también van a encontrar lo que es el enlace a nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar las transmisiones anteriores y también pueden encontrar mucho más material. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en donde ponemos posteos de capacitación, contestamos preguntas, hacemos encuestas, y bueno, tenemos una actividad bastante movida por ahí. Entonces, les agradecemos una vez más por su participación el día de hoy, y todas las preguntas que quedaron pendientes las iremos respondiendo a través de nuestro mail. Entonces, cualquier duda adicional que tengan, también nos pueden contactar por ahí. Y bueno, muchas gracias por participar. Gracias a todos, así que bueno, como les decía Vanessa, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, saben que pueden contar con nosotros, incluso si quieren hacer una demo en particular con los requerimientos de su emisora, también lo podemos hacer. Bueno, damos por finalizada entonces la presentación. Bueno, muchas gracias por participar. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.